Vamos este día a continuar con el tema de la ley de los gases. Otra de las leyes es la de Gay-Lussac. El enunciado de la ley de Gay-Lussac establece que la presión de un gas es directamente proporcional al aumento de temperatura. Es decir, que si la temperatura aumenta, la presión del gas va a aumentar. Y eso es de acuerdo a lo establecido. Tenemos un recipiente donde hay partículas de un gas dentro de él y le aplicamos una temperatura acá, una fuente de temperatura. Entonces estas partículas, átomos o moléculas van a comenzar a vibrar a medida que aumente la temperatura a mayor velocidad y van a comenzar a hacer más presión sobre las paredes del depósito, ¿verdad? Entonces, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y por el contrario, si esta fuente de calor se disminuye, entonces la agitación térmica de las partículas va a disminuir, ¿verdad? La velocidad a la que se van a mover las partículas va a ser menor. Eso es lo que establece la ley de Gay-Lussac. Entonces, si lo vemos en una gráfica, lo podemos poner de esta manera. En una gráfica donde tengamos las dos variables, presión y temperatura. Aquí en el eje de las X ponemos la temperatura, que siempre debe estar expresada en grados Kelvin. A grados Kelvin. Y en el eje de la Y, la presión. Entonces la gráfica que nos daría sería una recta, una línea recta, que nos está indicando que al aumentar la temperatura, si esta es una temperatura 1, hay un aumento de presión, ¿verdad? A una temperatura 2 mayor que la 1, entonces va a haber un aumento de presión 2. Cambia el valor de la presión 1 a presión 2 cuando la temperatura aumenta. ¿De acuerdo? Poniéndolo esto como una fórmula, podemos establecer que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos la fórmula para calcular cómo varía la presión con los cambios de temperatura de una situación 1 a una situación 2. Cuando se establecen dos situaciones, un antes, un después. Si antes tenía una presión de tantas atmósferas a una temperatura de tantos grados centígrados y la temperatura aumentó a tantos grados centígrados, ¿cuál es la nueva presión? Esa sería la situación planteada. Recuerde que la temperatura, si está expresada en grados centígrados, deben de ser convertidos a grados Kelvin. ¿No? Esta fórmula siempre se trabajan con grados Kelvin. Eso es lo que establece la ley de Gay-Lussac. El enunciado lo toman de acá. El enunciado establece que la presión es directamente proporcional a la temperatura. Ese es el enunciado. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Bueno, vamos a ver la otra ley. Otra de las leyes de los gases es la ley de Charles. La ley de Charles lo que establece
es que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Igual, ¿verdad? Si la temperatura aumenta, el volumen va a aumentar. Entonces esto es, por ejemplo, los globos aerostáticos. ¿Por qué es que les introducen calor? Una fuente de calor para mantenerlos inflados. Entonces cuando el globo va a comenzar a disminuir su volumen, aumentan la fuente de calor. De esa manera el aire contenido aquí adentro comienza a expandirse y a ocupar un mayor volumen, ¿verdad? Esa es la idea de la ley de Charles. Y cuando lo planteamos como una fórmula, lo tenemos siempre como un antes y un después, ¿verdad? Volumen 1 sobre temperatura 1 igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. El volumen de cierto dispositivo, de cierto recipiente, tiene un volumen de tantos PSI, que son las medidas de presión en el sistema inglés, a una temperatura determinada. ¿Cuál será el nuevo volumen que tenga cuando aumenta la temperatura? Y siempre expresada en grados Kelvin. Entonces, estas dos leyes son las que, más la que tenemos de Boyle, serían las tres leyes de los gases. Solo nos quedaría una, que es la ley de Avogadro, para poder ver lo que es la parte de la ley de los gases ideales. Entonces, con esto, recordando estas fórmulas, podemos comenzar a trabajar en la parte de la hoja. Ahí hay varios ejercicios de la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. Entonces ustedes lo trabajan y lo discutimos el día que nos conectamos. Entonces, esto sería todo por hoy. Cuídense.